¿Se acuerdan que en la unidad 2, cuando hablamos de los autores clásicos, nombramos dos autores fundamentalmente que son los padres de la economía clásica, que fueron Adam Smith y David Ricardo? Y también dijimos en aquel momento que los autores estos habían elaborado dos teorías acerca del comercio internacional, que habían tomado parte de los precursores fisiócratas, aspectos de sus ideas económicas, como por ejemplo la explotación de los recursos naturales fundamentalmente, y habían tomado parte del mercantilismo para desarrollar la economía clásica o el concepto de economía clásica, y cuando me refería a eso me refería a los aspectos que hacen las teorías del comercio internacional. Y también decíamos que había dos teorías fundamentales, uno para cada autor. Smith hablaba de la teoría de las ventajas absolutas del comercio internacional y David Ricardo hablaba de la teoría de las ventajas comparativas del comercio internacional. Primero viene la obra de Smith y después viene la obra de David Ricardo, que perfecciona o le da una vuelta de tuerca, digamos, a este concepto de las ventajas absolutas de Adam Smith. Si tenemos que poner una palabrita para diferenciar, tengo eco, no importa, para diferenciar las dos teorías, podemos poner la siguiente palabrita, una para cada una. Si hablamos de la teoría de Adam Smith, ventajas absolutas, vamos a referirnos al concepto de productividad, específicamente al concepto de productividad. ¿Se acuerdan lo que era la productividad? Era el efecto o el beneficio que se lograba por cada factor productivo empleado. A la productividad del trabajo le correspondía un beneficio, el salario. ¿Se acuerdan? Una mayor productividad. O sea, era el resultado que se obtenía por la utilización de un factor productivo específico. Entonces, a Adam Smith le corresponde el concepto de productividad, teoría de las ventajas absolutas. A David Ricardo, teoría de las ventajas comparativas, le corresponde otro concepto que ya vimos, que es el concepto de costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Recuerden que el costo de oportunidad era ante distintas elecciones, no selecciones, que tiene una persona en su vida económica, tiene que optar por una o por otra. Entonces, elegir una implica dejar de lado otra. Y eso era el costo de oportunidad. Acá pasa exactamente lo mismo. En la teoría de las ventajas comparativas vamos a ver que, como bien lo indica su nombre, comparativas, la explicación al desarrollo del comercio internacional se da por la comparación de actividades. Y a partir de esa comparación de actividades se esgrime el concepto de costo de oportunidad. Y después vamos a ver el tercer modelo de las teorías del comercio internacional, que es el modelo Heger-Olin, o modelo de las dotaciones factoriales. Sí, no pongan cara, después lo ven, no lo quieran anotar, porque es difícil de pronunciar, imagínense que también es difícil de anotar. Así que, Cata, no te preocupes, ahora lo vas a ver en la diapositiva. Entonces, vamos a ver estas tres teorías. Y después vamos a pasar a la conformación de la Organización Mundial de Comercio. Organización Mundial de Comercio. Resultado, esta organización a nivel internacional, resultado de las negociaciones que se han desarrollado desde 1944/45, con el acuerdo de Bretton Woods, que mencionamos la clase pasada, que dijimos que tenía como resultado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial como instituciones financieras, y al acuerdo del GATT, acuerdo de aranceles, tarifas y comercio, acuerdo de aranceles y tarifas al comercio de bienes y mercancías, que derivará en el año 94 en una institución que es la Organización Mundial de Comercio. Dicho esto, vamos a iniciar el desarrollo de las teorías. Primera teoría, teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith. ¿Por qué para este autor es importante desarrollar el comercio internacional? Porque permite entrelazar vínculos de índole económica y de índole transaccional diversificada entre los estados. Ahora bien,
¿Qué producirá y exportará un Estado? ¿Y qué adquirirá e importará ese mismo Estado? ¿Qué producirá y venderá al mundo? ¿Y qué comprará e importará del mundo? Tomar esa decisión depende de cómo se desarrolle su actividad económica. Entonces, Smith lo que dice es lo siguiente: un Estado tiene que preocuparse por producir aquel bien que le da un mayor beneficio, tiene una ventaja absoluta de un mayor beneficio medido en términos de productividad, es decir, la obtención del mayor beneficio por factor productivo empleado. Y eso lo producirá a gran escala y lo exportará y lo comercializará, porque tiene una ventaja absoluta, mayor productividad, mayor beneficio, en la producción de ese bien, producto o artículo. Y eso lo exportará o lo venderá. ¿Qué comprará o importará? Como es sentido de la ventaja absoluta, lo que va a importar o comprar es aquel producto o mercadería que el Estado puede producir, pero que le da una menor ventaja absoluta, es decir, le da un menor índice de productividad, le da un mayor perjuicio en lugar de un mayor beneficio, porque tiene una menor productividad. Pasado en limpio y de manera coloquial, si yo tengo todos los componentes que me permiten a mí producir, no sé, vasos, por poner un producto, porque me dan mayor productividad, porque el factor productivo que tengo lo puedo utilizar y eso me genera una mayor ventaja de productividad, me dedicaré a producir vasos. Mi ventaja absoluta estará dada por la mayor productividad de vasos, porque es donde mayor beneficio obtengo. Y eso lo exporto, vuelco toda mi ventaja absoluta a producir ese único producto que obtengo con mayor productividad, es decir, mayor beneficio del factor empleado. ¿Y qué voy a importar? Voy a importar o voy a intercambiar con otros estados aquellos productos que me dan una menor productividad por factor productivo empleado, que ventaja absoluta es de menor productividad. ¿Cuál es la limitación de la teoría de Adam Smith? La limitación es que él mira solo la producción de un bien en función de la productividad que se obtiene con ese bien. Y limita o circunscribe el desarrollo de la actividad económica y del comercio internacional a la producción de ese bien único. Porque observa la ventaja absoluta de mayor productividad, nada más que eso. Bien. Se me había desenchufado la máquina. Vamos a David Ricardo. David Ricardo, continuador de la obra de Smith, dice todo muy bonito. La teoría de las ventajas absolutas está muy bien, pero la desventaja esta, o la limitación que yo les acabo de indicar, de que se va a dedicar un Estado a producir un solo bien, es resaltada por David Ricardo. Y David Ricardo elabora una doctrina que es perfeccionadora de la teoría de las ventajas absolutas. Y esta teoría se conoce como teoría de las ventajas comparativas. ¿Qué toma David Ricardo? Dijimos que toma el costo de oportunidad, el concepto de costo de oportunidad. ¿Y qué hace David Ricardo? Compara actividades. Supongamos que un país X, Argentina, produce dos bienes. Está en condiciones de producir los vasos y está en condiciones de producir lámparas. ¿Sí? El desarrollo de la productividad de vasos y lámparas le dan a la Argentina, que tiene un mayor beneficio produciendo vasos que lámparas. Le sale más barato producir vasos que producir lámparas. Y ahí está comparando costos. ¿Cómo se relacionará con el resto del mundo Argentina? Por ejemplo, comercializará con Uruguay.
Y Uruguay le dice a Argentina, mira, yo también produzco vasos y produzco lámparas, pero a vos te sale más barato producir vasos que a mí, y a mí me sale más barato producir lámparas que a vos. Entonces, comparando los costos y costos de oportunidad, esos dos países intercambiarán mercaderías. ¿Y qué hará Argentina? Le dirá a Uruguay, bueno, ya que a vos te sale más barato que a mí producir lámparas, te compro lámparas, pero te vendo vasos, porque a mí me sale más barato que a vos. Entonces, el comercio internacional, visto desde el punto de vista de las ventajas comparativas de David Ricardo, voy a matar al jardinero, me está cortando el pasto, me tiene podrido. El comercio internacional, esto quedó grabado, qué pena, el comercio internacional se desarrollará en función de la comparación de costos, en función de la comparación de costos. Y un país se especializará en producir aquel bien que menos le cuesta para vender y para comprar o adquirir o importar aquellos productos que más le cuesta producir. Y ahí es donde surge el costo de oportunidad. El costo surge de la comparación de actividades, de la comparación de producción y de la comparación de costos. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Uno, a la carga barraca, me sale barato producir esto, lo produzco, pero no evalúo más producción. El otro es, bueno, crucemos actividades. ¿Dónde está el tipo este? Crucemos actividades. Y la más barata es la que más yo voy a explotar. ¿Se entiende? Ahora vamos a ir a las diapositivas para que lo veamos luego. Ventajas absolutas, ventajas comparativas. Hay un tercer modelo. Marisa se está guardando la risa, ¿no? Hay un tercer modelo. Ahí está. Hay un tercer modelo, que es el modelo Heger-Ohlin. No te preocupes, Cata, que ahora lo vamos a habilitar y lo van a ver. El modelo Heger-Ohlin no compara actividades, no compara productividad, no compara costos de producción. El modelo Heger-Ohlin lo que hace es medir la cantidad de factores productivos abundantes, la cantidad de factores productivos abundantes en una economía. ¿Cuál es el factor productivo abundante en China, por ejemplo? Clic, 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 clic. La tecnología. Más simple. Arroz. Mano de obra, dice Catalina Luque. Exacta. Arroz. No, eso es el producto. Yo digo el factor productivo. ¿Cuáles eran los factores productivos? Vamos a clase a bolilla 3. Trabajo, recursos naturales, capital. ¿Cuál es el factor productivo abundante en China? El más abundante de todos. Mano de obra, dice Cristian. Trabajo. Entonces, el modelo Heger-Ohlin dice que un país va a producir aquellos bienes en los cuales se utilice el factor productivo que más tiene abundancia. Otra vez, el modelo Heger-Ohlin, ahora lo vamos a ver en la placa, destaca que un país se va a dedicar a la producción de aquellos bienes que utilicen, producción de bienes o productos que utilicen, el factor productivo que más tiene en abundancia. Si China tiene una gran dotación de mano de obra, volcará su mayor producción en aquellos bienes que le permitan la utilización de ese factor que tiene abundancia, que tienen más mano de obra. Se dedicará al ensamblaje, se dedicará a la construcción masiva, se dedicará a aspectos que tienen que ver con la utilización de la mano de obra. Argentina, ¿cuál es el factor productivo más abundante? Recurso natural. Argentina tendría que volcar su mayor producción en relación a ese factor recurso natural. Tendrá que explotar y diversificar el campo, tendrá que explotar y diversificar el petróleo, el gas que posee. ¿Se entiende? Si tuviésemos una economía totalmente industrializada, se abundaría o se apuntaría a ampliar la gama de productos que utilizan en mayor porcentaje o mayor proporción la industria que posee el país, que poseería Argentina. Por eso el modelo Heger-Ohlin se llama
o se conoce como modelo de las dotaciones factoriales. Modelo de las dotaciones factoriales. Estas tres grandes teorías o modelos que acabamos de describir, los de Smith y Ricardo del siglo XVII y XVIII, y el modelo Heger-Ohlin del siglo XX, son los modelos que actualmente rigen en el comercio internacional, con algunas variables, pero son los modelos que han prosperado y se han desarrollado a lo largo de la historia de las relaciones económicas internacionales. Bien, vamos a las diapositivas, así los vemos de nuevo, y los ven más tranquilos. Bien, Pablito, ¿se ve ahí? Bien, acá están las tres teorías, ventajas absolutas de Smith, ventajas comparativas de Ricardo, y acá modelo Heger-Ohlin. En el parcial les voy a tomar que lo escriban correctamente, así que vayan practicándolo. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver los dos primeros, según diapositivas. Ventaja absoluta, acá las tienen diferenciadas. Comercio internacional, ventaja absoluta de Smith, ventaja comparativa de Ricardo. Modelo clásico, esto es a partir de la teoría clásica del comercio internacional. Para Adam Smith, para que exista comercio entre dos países, uno de ellos debe tener una ventaja absoluta. Por eso es modelo de las ventajas absolutas. En la producción de algunos de los bienes que se comercian. Es decir, que si un país puede producir una unidad de algún bien con una menor cantidad de trabajo, productividad, que la usada por el otro país para producir el mismo bien. Y acá en la otra diapositiva lo vuelve a decir. Ventaja absoluta de Smith. Un país tiene ventaja absoluta en la producción de un bien si la productividad, grábense el concepto de productividad para describir la teoría de Smith, es decir, el resultado del factor productivo empleado. Si la productividad de un factor en ese bien es mayor que en otro país, ventaja absoluta y surge de la mayor productividad. Vamos al modelo de Ricardo, que es mejorador del modelo de Smith. Consiste en que los países tienden a especializarse. Especialización en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo o coste, aparece el concepto de costo, relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente, por eso se comparan las actividades productivas, más eficientes. Aparece el concepto de eficiencia. ¿Se acuerdan de la eficiencia técnica y la eficiencia económica? Combinación de factores productivos, la técnica daba cantidad de factores, la económica, economía o costo del factor. Bueno, acá vuelve ese concepto de eficiencia. Seguimos. Con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, los que son comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces. Y acá vuelve a decir la ventaja comparativa, la tienen desagregada. Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad, comparación de actividades, comparo y dejo la que más me cuesta para comprar bienes que surgen de esa actividad. Comparo y utilizo o tomo la que menos me cuesta para producir y vender bienes de esa actividad. ¿Se entiende? En Smith aparece la productividad, acá el costo de oportunidad, recuerden. Tomar entre varias opciones una y desechar las otras. Entonces, un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad de producirlo es menor que en otro país. Y por último, el modelo Heger-Ohlin en el comercio internacional resulta del hecho de que los diferentes países tienen diferentes dotaciones de factores. Acá lo importante en este modelo es la cantidad del factor productivo que uno posee. Por eso se llama sistema de las dotaciones factoriales. Entonces, los países tenderán a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. ¿Entendieron las tres diferencias? Uno, productividad. Otro, costo de oportunidad. El otro, cantidad de factor empleado. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Dicho esto, se fue el jardinero. Dicho esto, vamos a entrar ahora en cómo se compone el comercio internacional. ¿Cómo se organiza el comercio internacional? Después de las teorías, tuvimos la etapa del libre cambio.
Después de la teoría tuvimos la etapa del bilateralismo, que convirtió el libre cambio en un comercio más rígido y generó un conflicto a nivel internacional. Salido del conflicto internacional, tuvimos la etapa de la institucionalización o multilateralismo de las relaciones económicas internacionales. Ahí es donde apuntamos ahora. Ahora apuntamos a el momento en el cual, después de 1945, de Bretton Woods, se institucionaliza el comercio internacional. Arrancamos de 1945 y llegamos hasta la actualidad. Bien, ¿cuáles son las etapas o cuáles son los momentos del comercio internacional? Estos que están aquí. Carta de La Habana, Ronda Uruguay, Acuerdo de Marruecos y la conformación del GATT. Bien, vamos uno por uno. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se celebra la conferencia de Bretton Woods en 1945. Pero antes de esa conferencia de Bretton Woods, se había desarrollado en La Habana, en Cuba, una reunión de todos los países del mundo a fin de poner orden al comercio internacional. Como resultado de esa reunión, se firma la Carta de La Habana. La Carta de La Habana establecía la posibilidad de instalar un organismo a nivel internacional, que era la Organización Internacional de Comercio, y se constituía una especie de acuerdo a partir del cual se regían todas las relaciones económicas internacionales en materia comercial, solamente en materia comercial. Para que entre en vigencia la Carta de La Habana, debía ser ratificada por todos los estados firmantes. Todos los estados firmantes. Piensen antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el país que no firmó la Carta de La Habana, que no la rubricó y que por ende marcó la caída de este acuerdo? ¿Quién se imagina usted que pudo haber sido? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, que había sido el impulsor de este acuerdo, que ya era la economía vencedora de la Segunda Guerra Mundial, boicotea la firma de la Carta de La Habana y no la suscribe. ¿Pero qué hace? Convoca a la reunión de Bretton Woods y presenta un acuerdo similar al de la Carta de La Habana, pero quita la posibilidad de conformar lo que se conocía como Organización Internacional de Comercio. Es decir, que en Bretton Woods el acuerdo que presenta Estados Unidos es el acuerdo del GATT, que se institucionaliza a partir de 1945. El acuerdo del GATT era un acuerdo de índole, o es mejor dicho, no era, es un acuerdo de índole comercial que regula el comercio internacional, y atiendan bien esto y anótenlo, de bienes y mercancías, solo bienes y mercancías. Entonces, a partir de 1945, entra en vigencia este acuerdo del GATT que significa o aplica los aranceles y tarifas al comercio internacional de bienes y mercancías, solo bienes y mercancías. Y esto lo recalco porque después se van a dar cuenta a qué me refiero. Bien, entonces, desde 1945 hasta 1986, hubo sucesivas reuniones a partir del acuerdo del GATT, hubo sucesivas reuniones que se conocen como rondas, que son rondas de negociaciones. Y a partir de esas distintas reuniones se fue ampliando el comercio internacional. En esta diapositiva acá abajo las tienen todas las reuniones. 1947, fíjense, 1945 se aplica el acuerdo del GATT. Y empiezan las reuniones. 1947 en Ginebra, 1949 en Annecy, en Turquía, en Ginebra. Y fíjense los temas. Aranceles, medidas antidumping. Porque ¿cuál era el objetivo del acuerdo del GATT? ¿O cuál era el objetivo de desarrollar el comercio internacional? ¿O el objetivo de lo que se conoce como multilateralismo? El objetivo es regular todo el comercio internacional y tratar de establecer reglas claras de comercio internacional. Por eso, y además era la lucha contra el bilateralismo o el establecimiento de aranceles que dificultan el comercio internacional. Por eso las primeras rondas de negociaciones versan o trataban sobre la liberación arancelaria,
del comercio internacional. Van a ver ahí en ese cuadro después, que lo tienen en cátedras virtuales, que los primeros son todos sobre, primeras rondas de negociación son todas sobre liberación de aranceles. Aranceles, medidas autodidactas. Pero llega una ronda que es fundamental, que es la ronda de 1986-1994. La estoy marcando acá. A ver, esperen si puedo ampliar un poquito esto. Bueno, no puedo ampliar esto. Bueno, acá está. 1986-1994. ¿La ven ahí? Marcada. En este renglón. ¿Por qué es importante la ronda de 1986-1994 que está marcada acá? Porque empieza en Uruguay y termina en el Acuerdo de Marruecos. O sea, empieza en 1986 y termina en el Acuerdo de Marruecos en 1994. ¿Por qué es importante la ronda Uruguay? Es importante por lo siguiente. Hasta 1986/94 teníamos un acuerdo que regulaba el comercio internacional. Y ese acuerdo se limitaba solamente a regular el comercio internacional de bienes y mercancías. Después de 1986 y 1994, el tratamiento del comercio internacional cambia en el sentido de que se conforma ahora sí una institución. Pasamos de un acuerdo a una institución. Esa institución se llama Organización Mundial de Comercio. El Acuerdo de Marruecos de 1994, fruto de las negociaciones de la Ronda Uruguay, que se iniciaron en 1986 y culminaron en 1994, arrojan como resultado la conformación de la Organización Mundial de Comercio. Organización que va a regir de ahora en más el destino del comercio internacional, de manera institucionalizada. ¿Qué es la Organización Mundial de Comercio? ¿Qué es la Organización Mundial de Comercio? Primero, es un foro de negociación. Es un foro de negociación. ¿Qué significa esto? Que en la organización o en el seno de la Organización Mundial de Comercio, a través de las reuniones ministeriales o a través de las rondas de negociación, se van a establecer las pautas y condiciones del comercio internacional. Por eso, primero, es un foro de negociación. Segundo, es un organismo que soluciona controversias, se dedica a la solución de controversias. La Organización Mundial de Comercio es el organismo competente en materia de comercio internacional. ¿En qué casos? En casos en que haya situación de conflicto de comercio internacional entre países. En casos en los cuales se violen los principios del comercio internacional. Y tercero, la Organización Mundial de Comercio aglutina, y ahora sí, aglutina el comercio de todo lo que circula en el mundo. ¿Qué tenía el GATT? El GATT regulaba el comercio de bienes y mercancías. ¿La Organización Mundial de Comercio reemplaza al GATT? No. La Organización Mundial de Comercio absorbe el acuerdo del GATT, pero además absorbe o desarrolla dos acuerdos más. Que están acá y los vamos a ver ahora. Con la Organización Mundial de Comercio se absorbe el acuerdo del GATT, aranceles y tarifas al comercio de bienes. Se desarrolla el acuerdo del GATT, aranceles y tarifas al comercio de servicios. Y se desarrolla lo que se conoce como TRIPS en inglés, que son aranceles y tarifas al comercio de propiedad intelectual y patentes de invención. Propiedad intelectual y patentes de invención. ¿Por qué es importante la evolución? Y es lo que yo les dije que marquen cuando hablamos del GATT. El GATT regulaba solo mercancías y bienes, nada más. Con la Organización Mundial de Comercio se diversifica todo el comercio internacional. Y además de los bienes y mercancías, se contemplan el comercio de servicios, con el acuerdo del GATT, y el comercio de patentes de inversión y propiedad intelectual.
el acuerdo del TRIPS. Comercio que se celebra porque comienzan a discutirse las patentes farmacéuticas. ¿Quién tenía la propiedad intelectual de las patentes farmacéuticas? Entonces fue necesario regular esa comercialización. Fíjense que el año pasado, o a principios de este año, se puso en el tapete de discusión qué pasaba con las patentes de las vacunas anti-COVID. No sé si se acuerdan, no sé si lo recuerdan, pero muchos países empezaron a pregonar y a pedir que los laboratorios liberen las patentes, para así todos los países podían usar esas vacunas y no tener que pagar aranceles más altos por la comercialización de vacunas. Lo que se pedía era la liberación por un tiempo hasta que cese la pandemia o hasta que bajen los efectos de la pandemia. Eso todavía está en discusión. Pero fíjense que de no haber estado el acuerdo de propiedad intelectual, sobre todo en patentes farmacéuticas, como es el caso, insisto, las patentes farmacéuticas derivan la firma de este acuerdo, tal vez la comercialización hubiese sido mucho más rígida o mucho más dura. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una institución que se llama Organización Mundial de Comercio, que es capaz de regular el comercio internacional a nivel mundial, que rige las condiciones del comercio internacional a nivel mundial y que en caso de haber controversia por interpretación de los principios o aplicación de los principios que surgen de esta Organización Mundial de Comercio, será llamada para solucionar ese tipo de controversias. Por eso es un foro de negociación por un lado y un foro de solución de controversias por el otro. Bien, antes de entrar en los principios en la segunda parte de la hora, ¿alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Vienen entendiendo las teorías y ahora el comercio, la conformación del comercio? Bien. Bueno, quedan 3 minutos, así que cortamos, volvemos y 45 y arrancamos con los principios. ¿Les parece? Si tienen alguna duda, me preguntan. Volvemos en 6 minutos. ¿Cómo? No, dije perfecto, nada más. Listo. Nos vemos en un ratito.